Ahí vamos volviendo de a poquito. Bueno, seguramente de la clase de hoy se van a ir más confundidos que con certezas, ¿sí? Porque les va a confundir esta cuestión de modelos, métodos, y cuál es el límite entre uno y otro, y qué tengo que hacer yo al momento de cómo enseño. Básicamente, esto va a ser un puntapié. Vamos a ver los diferentes métodos ahora bastante, a ver, no los vamos a ver en profundidad, pero sí hay un material en la plataforma que ustedes deberían leer. ¿Por qué? Porque les va a esclarecer bastante eh, esta cuestión de cómo ir diseñando esto del cómo enseñar. Básicamente lo que les quiero decir es que hoy se van a poder poner a trabajar en grupos en esto de ir definiendo si es que ya van por ese momento en la unidad didáctica. Pero sin lectura previa del material va a ser complejo que lo puedan ir definiendo bien, ¿sí? Por lo tanto, lo pueden ir charlando, pero van a requerir ustedes de una lectura más profunda. A ver por dónde andábamos. No sé si tengo una nariz de payaso porque se están todos riendo, no sé si se ríen de mí o de quién se ríen. Avisen, así nos reímos ¿Quién se juntos. está riendo, profe? Varios. Vos, por ejemplo. No, pero yo me río por otra cosa. Ya sé, por Porque eso. le contaba a Nico ahí, bueno, ahora sí. Cuando hago así, antes no veía diferencia de color con la pared, y ahí sí, pero ahora sí se ve el contraste. Era eso. No puedo. Está bien, te estoy molestando, Florencia. Estoy sensible porque no me salió el cuento. Bueno, a ver, andábamos por acá. Básicamente la idea es que es difícil centrarnos en que para una circunstancia en particular haya una forma o una sola forma de enseñar, ¿sí? Y básicamente la forma de enseñar va a ser un conjunto de acciones que cada uno de ustedes tome, ¿sí? Eh, van a tener un montón de cosas que ver, los recursos, la concepción de sujeto que tengan, a qué grupo le están enseñando, qué edad tiene ese grupo, qué saberes previos tienen. Eh, por lo tanto, si bien yo puedo tener una postura inicial, tengo que ser flexible al modo de cómo voy a enseñar para cada grupo en particular. No hay recetas, eso es lo que les quiero decir. No hay para esto, para esto, lo otro. Son decisiones que tienen que tomar ustedes, o que van a tener que tomar ustedes. Cada vez, y con el paso del tiempo, van a tener más herramientas para tomar estas decisiones. Pero definitivamente hay métodos de enseñanza que están mucho más ligados al conductismo que al constructivismo, ¿sí? Uno de estos métodos de enseñanza que está más ligado al conductismo es el famoso mando directo, ¿sí? Este mando directo que en principio tenía una raíz bastante militar y que era totalmente cerrado, esto de llevar los ritmos de la clase, la cuenta de los ejercicios que se realizaban, es un estilo tradicional de enseñanza, o una técnica de enseñanza, o un método de enseñanza muy tradicional, y que se basa en la repetición de ejercicios. Repetimos, repetimos, repetimos.
Obviamente no hay diferenciación individual entre los alumnos, es una enseñanza masiva, y que luego este mando directo se fue transformando, siempre teniendo teniendo en su raíz esto de conducir las acciones de la clase, ¿sí? Pero bueno, no es lo mismo cómo se inició a cómo por ahí se utiliza en estos momentos. Pero básicamente el trasfondo es el mismo, el dirigir cada uno de los aspectos de la clase. Ahora esto, listo, ya, vamos, volvemos, y así sucesivamente. ¿Cuál es el papel del profesor? Básicamente el principal, ¿sí? El docente sigue un esquema bastante lineal, hacemos esto, después lo otro, después esto, y esto, y esto, y así sucesivamente. Acá habla de una disciplina severa, pero por las raíces de este modelo, de este método, ¿sí? No quiere decir que tengamos que ser autoritarios, ni que si conducen las clases sean autoritarios. Se procede a explicar lo que hay que hacer, y a partir de ahí generalmente se muestra, se realiza y se dice cuándo se tiene que realizar, ¿sí? El papel del alumno básicamente es el de hacer caso y hacer lo que dice el profe, ¿sí? Ahora hacemos esto y todos lo hacen. Básicamente no hay una toma de decisiones por parte de los alumnos y alumnas, solamente se repite. Perdón, ¿no? Voy a volver. Cuando hablamos del mando directo o del método conducido, hay que tener en cuenta que, supongamos, yo puedo estar conduciendo una determinada actividad, pero esto no quiere decir que sea una actividad cerrada. Puedo decir, bueno, vamos a realizar determinada cosa, pero en el medio dejo un marco de flexibilidad y de que cada uno haga de una manera exploratoria o más libre esa actividad, ¿sí? En el mando directo, el profe es el que dice lo que hay que hacer en todo momento. Por lo tanto, si bien puede decirse que es uno de los métodos más utilizados, de esta manera cerrada, como la plantea acá, como la estoy planteando en cómo se muestra, es difícil que la encontremos. Salvo casos muy extremos, ¿no? Luego tenemos, dentro de los modelos más ligados al conductismo, la asignación de tareas, ¿sí? Básicamente acá lo fundamental es que, si bien sigue siendo un modelo muy conducido, el alumno y los alumnos ya tienen un grado de libertad un poquito más acentuado. Ya hay algunas decisiones que pueden tomar. Básicamente es una forma de enseñar que no puede ser utilizada antes de los 8, 9, 10 años. ¿Por qué? Porque sí hay una muestra por parte del docente, se dice lo que tiene que hacer, pero a partir de ahí cada grupo de trabajo va eligiendo el lugar, va seleccionando el ritmo de la tarea, y ya hay una toma de decisiones un poco más acentuada por parte de los alumnos y alumnas. Acá dice, por ejemplo, su aplicación es más efectiva en niños de 12 y 13 años. Bueno, sí, a lo mejor antes un poquito más, también. Pero esto de dar tareas a realizar, y el docente ya deja de marcar los ritmos constantes de las clases, ¿sí? Pero hay que ser claros en esto, el que dice cómo hay que hacer las cosas sigue siendo el profe. El papel del profesor ya no es tan destacado. Hay ciertas tomas de decisiones como los ritmos, cuándo, la ubicación que pueden llegar a tomar los alumnos. El alumno tiene un rol más activo, comienza a tener cierta responsabilidad, controla parte del trabajo, ¿sí? Pero
Vuelvo a repetir, lo que hay que hacer lo dice el profe y cómo hay que hacerlo. Cuando charlábamos hace un ratito, sí, perdón, los escucho. ¿Puedo volver un poquito para atrás para...? Igual no hace falta que copien porque esto está todo en el material de la clase, ¿eh? Ahí volví. Ah, listo, ahí está. Gracias. No, de nada. Hace un rato charlábamos de cómo es el trabajo que ustedes hacen en gimnasia, ¿sí? Dentro de lo conducido, encontramos un modelo o método o una estrategia analítica, ¿sí? ¿Qué significa esto de lo analítico? Básicamente, esta forma de enseñar está muy ligada y que se va superponiendo con otros modelos, porque obviamente lo analítico es conducido, ¿sí? Obviamente. O puedo hacer una tarea analítica a partir de la asignación de tareas grupales, por ejemplo. Difícilmente podría ser una tarea analítica a partir de la libre exploración. Después vamos a tratar de avanzar en eso. ¿En qué consiste esto? En desarmar determinados gestos técnicos. El modelo analítico o el método analítico es muy utilizado para enseñar técnicas deportivas, ¿sí? Se desarma determinado movimiento y a partir de ahí, cada una de esas partes es aprendida por separado y analizada por separado. Ustedes más o menos nos dieron el ejemplo de gimnasia, ¿sí? Podríamos ponerlo en cualquier otro gesto deportivo, por ejemplo, un remate en vóley, aprender el salto, el modo de aproximación al salto, el salto en sí, la ubicación del cuerpo, la posición del brazo contrario. Bueno, se va desarmando y luego se trata de juntar. Pero para esta tarea, obviamente, ya que son tareas en las que requieren que los alumnos y alumnas se imaginen en movimiento y que además sean capaces de desarmar estos movimientos que en principio parecen globales y que se separan por partes, que se tenga una imagen corporal o mental del tipo operatoria, ¿sí? No hay forma de poder realizar esto si no tengo las nociones de mi propio cuerpo muy afianzadas y además no puedo imaginarme en movimiento, ¿sí? Ustedes, si cierran los ojos, pueden separar un gesto deportivo en partes. Un niño de 7, 8 años no lo podría hacer. Por lo tanto, tratar de utilizar este modelo de enseñanza a tempranas edades es una pérdida de tiempo, porque los chicos lo que van a hacer es mirarme a mí, copiar y listo. No van a tener la posibilidad de desarmar. ¿Qué ventajas tiene el método analítico? Básicamente que la técnica mejora muy rápidamente, ¿sí? Que hay identificación muy clara de cuáles son los grupos musculares actuantes en cada una de las acciones motoras, por ejemplo. Pero, obviamente, tiene sus desventajas. Es algo bastante aburrido. Imaginemos un contexto escolar, no imaginemos otro contexto. Hay poca motivación. El aprendizaje es totalmente descontextualizado porque, a ver, un remate de vóley se utiliza en el juego vóley, ¿sí? ¿Cómo hago yo después para meterlo? Es complejo. Es un aprendizaje sumamente conducido y básicamente acá hay una pauta muy, muy clara. No hace falta ni es recomendable utilizarlo, obviamente mucho menos en el nivel inicial, ni en todo el nivel primario, salvo para cuestiones de contenidos puntuales, por ejemplo, como el de la gimnasia, ¿sí? ¿Por qué no hace falta y no es necesario ni recomendable en el nivel primario? Porque no son los objetivos institucionales
de la escuela primaria el formar en la técnica deportiva, básicamente. En contraposición con el método analítico, encontramos el método sintético global, ¿sí? Seguramente también habrán escuchado hablar de ellos. Acá la tarea a realizar se muestra ya no separada por partes, sino que básicamente se muestra en su globalidad, ¿sí? Completa. El docente, o puede ser un niño o niña, compañero, muestran lo que hay que hacer. Por eso sigue siendo un método de enseñanza que copia modelos de movimiento, ¿sí? Por más que digamos, a ver, es un modelo global, acá no hay forma de explorar ni de crear. El que sigue mostrando lo que hay que hacer es el docente, ya sea por su propio medio o porque algún compañero o compañera muestran lo que hay que hacer, ¿sí? Pero de cualquier manera, respeta mucho más esta cuestión de los principios de movimientos globales de niños y niñas de corta edad, ¿sí? Si yo quiero mostrarles a un grupo de 6, 7 años una determinada manera de saltar, obviamente que lo que voy a tener que hacer es mostrárselas de una manera global y no ponerme a analizar con ellos parte por parte de ese salto, como lo haría desde el modelo analítico o del método analítico. Básicamente esa es una de las ventajas, que respeta la fase de ejecución global de los movimientos, ¿sí? Por lo tanto, puedo pretender que copien un movimiento global o completo ya a mucha más temprana edad. Es más motivador porque no se torna tan aburrido. Y dentro de estas desventajas, bueno, acá la cuestión del límite de la progresión técnica es relativa, porque queremos que progresen en la técnica, no sé, dependiendo del contexto. Pero bueno, es importante esta cuestión de que tenemos que saber que si queremos progresar en la técnica, ¿qué dicen acá? No lo lea en voz alta. Después subo el power, o me lo pueden pasar. No entiendo, no importa. Todo esto está en el PDF, chicos y chicas. Siguiendo con esta línea, hay que tener claro que por más que nosotros hablemos de globalidad, sigue siendo una forma de enseñar en el que el profe o alguien muestra lo que hay que hacer, ¿sí? Y acá puede haber diferencias, seguramente las hay y ustedes las van a encontrar, con lo que trabajaron en fútbol el año pasado. Porque ustedes hablaron mucho de este método global de aprendizaje basado en las situaciones de juego, ¿o no? ¿No aprendían a partir del juego fútbol? Bien. Por eso puede haber diferencia en cuanto a la concepción, pero básicamente tenemos que tener en claro que si bien uno enseña desde la globalidad y el otro desde separar los movimientos, los dos siguen siendo con poca toma de decisiones de los alumnos. ¿Por qué? Porque siguen copiando, ya sea de manera parcializada o de manera global, siguen copiando. El que muestra lo que hay que hacer es el profe, ¿sí? Sé que se está poniendo aburrido, ya terminamos con esta parte y se van a trabajar en grupo, ¿sí? Aguántenme un cachito más. Ahora vamos a tratar de ver dos modelos o dos métodos de enseñanza bastante más abiertos, ¿sí? Por un lado, la resolución de problemas y por otro lado, la exploración, o la libre exploración o la exploración guiada. De la que tanto hablamos. A ver, cómo pueden explorar los alumnos, cómo pueden resolver problemas.
básicamente, estas dos formas de enseñar están mucho más ligadas al constructivismo, ¿sí? La resolución de problemas básicamente lo que busca es que la respuesta la encuentre el alumno y la alumna, ¿sí? Y hay procesos cognitivos atrás. Hay formas de pensar para resolver las cosas. Pero requiere que nosotros los profes no nos apuremos. Si yo voy a plantear un problema, por ejemplo, ¿cómo podemos lanzar la pelota por sobre la soga? Tengo que tener toda la paciencia del mundo para no adelantar la respuesta en primera instancia, para aceptar que todas las respuestas que me van a dar van a ser válidas, y tengo que saber respetar estos ritmos de cada uno. Si yo no estoy dispuesto a respetar todos esos aspectos, difícilmente pueda llevar adelante una resolución de problemas que sea realmente esto. Porque si yo planteo la pregunta, ¿cómo puedo lanzar la pelota por sobre la soga? La pueden lanzar con una mano, la pueden lanzar con las dos, la pueden patear. Estoy planteando un problema muy abierto, ¿sí? Bien, tendré que ir afinando ese problema, tendré que ir achicándolo. ¿Cómo podemos lanzarla con los brazos o con las manos? ¿Cómo podemos lanzarla? ¿O qué pelota de estas que están acá, las grandes, las chicas, las medianas, podemos lanzarla por sobre la soga con una sola mano? Bien. Es un aprendizaje más lento, pero es un aprendizaje en el que los alumnos y las alumnas llegan a conclusiones. Y difícilmente sea esto de cambiar solamente la consigna. Porque antes le decíamos a los chicos, bueno, cuando yo diga ya, corran hasta el conito y vuelvan. Totalmente conducido. Y ahora, como quiero ser un poquito más flexible, le digo a los alumnos, y no, ya me trabé porque no saben cómo plantearlo. No es el cambio de consigna, no es cómo podemos ir hasta el conito y volver, porque básicamente la tarea a realizar va a seguir siendo la misma. Son formas de pensar la clase diferentes. Y todo este proceso de las preguntas y de la resolución de problemas hay que pensarlo de manera previa, ¿sí? Acá las respuestas son válidas, el alumno obviamente que tiene un rol muy activo. Lo esencial es que el alumno debe buscar y encontrar por sí mismos las respuestas con total libertad. Obviamente con el acompañamiento en esta cuestión del planteo de los problemas por parte del docente. No se busca un modelo único, todas las respuestas son válidas, obviamente que hay mucha más acción individual, los aprendizajes son más lentos, pero más afianzados. Y por último, llegamos a una forma de enseñar mucho más abierta y flexible que supone como ya otro nivel de enseñanza y que básicamente va a ser muy complejo que la utilicemos en el sentido estricto de la palabra de la exploración, porque si nosotros vamos a hablar de exploración en el sentido estricto, cada alumno debería elegir lo que quiere aprender. Básicamente ese es el mensaje. Por lo tanto, generalmente esta cuestión de la exploración pasa a ser una cosa mucho más guiada, o centrada en elementos, o centrada en determinadas circunstancias, pero mientras más pequeños sean los niños, muchas más posibilidades voy a tener de brindar espacios para que exploren sin una directriz específica de los docentes. Supongamos que trabajamos en nivel maternal, puedo crear espacios de juegos y que los alumnos los utilicen y jueguen. Eso básicamente es la libre exploración en su sentido estricto. Pero los profes estamos mucho más acostumbrados a acompañar esta libre exploración
con determinadas cosas. O de algún material en particular, o de un espacio en particular. Por lo tanto, es muy difícil que le encontremos acá en esto de solamente exploramos y aprendemos de esa forma. Es muy complejo. Pero sí, suele ser incluido, y ustedes mismos lo hacen, en determinados momentos de sus clases con determinadas actividades. El profe, obviamente, acá tiene un rol totalmente pasivo, propone determinado ambiente y los alumnos son los que llevan adelante la actividad. Pero vuelvo a repetirlo, en el sentido estricto de la exploración es muy difícil que la hagamos en nuestras clases. Acá el rol totalmente preponderante lo tiene el alumno, ¿sí? Bien, esto fue un pantallazo así, a las chapas, rapidísimo, ¿sí? Yo lo que traté de mostrarles es esta contraposición entre los modelos más conducidos y los modelos más abiertos y flexibles. No les estoy diciendo ustedes tienen que enseñar de determinada manera. Les estoy diciendo, estas son las herramientas. Estas son las cosas que pueden utilizar. A partir de ahí, ustedes son los que deciden de qué manera quieren enseñar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ahora cuando empecemos a trabajar en grupos, van a seguir trabajando en la unidad didáctica. Cada grupo va a tener su ritmo de trabajo. Algunos van a ir o por los contenidos, o por los propósitos, o ya por los criterios metodológicos, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, sí, no sé si tienen consultas o dudas al respecto de la modalidad de trabajo. Bien. Yo voy a armar los grupos. Antes nos vamos a conectar y desconectar nuevamente, así no se corta el medio. Van a tener casi 40 minutos de trabajo grupal. Luego volvemos y ya les quiero contar de manera definitiva cuándo va a ser la entrega de la unidad didáctica y con qué componentes, ¿sí? Nos desconectamos y nos conectamos hacia armar los grupos. Bueno. Ahí vamos.